Y ahora, mi Dios, te rogamos que nos bendigas con tu palabra. Háblanos, alimentanos con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos esté ministrando tu palabra, hablándonos, sembrando tu palabra en nuestros corazones y dándonos gracia para que produzcamos fruto al 100%. Manda a pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame y úsame, santifícame, Señor. Dame palabras para este pueblo, dame gracia para hablar tu palabra, y a ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a pedirles, hermanos, que estén buscando en sus Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Y vamos a leer para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama de la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por mi nombre. Y esto es palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Santo es el Señor. Es muy conocido el caso de Saulo de Tarso, un hombre famoso, conocido, importante en el pueblo judío, pero que de manera especial se destacó persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se destacó porque de una manera especial quería destruir a los cristianos. Quería acabar con la secuela que Jesús había dejado en sus seguidores sobre sus enseñanzas, su doctrina, y porque veían que se estaba multiplicando el número de personas que recibían esas enseñanzas y que estaban creyendo en Jesús, siguiendo a Jesús, a pesar de que él ya había sido muerto. Lo de la resurrección del Señor Jesús, eso lo ignoraban los judíos, lo ignoraban los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley. Eso solamente lo sabían los discípulos de Jesús, que habían estado muy pendientes de él y a quienes el Señor les permitió verlo resucitado. O sea, la resurrección de Jesús no fue algo que todo Jerusalén se enteró y que todos supieron y que no sé qué, de una manera oficial, vamos. Porque si ustedes recuerdan, cuando le fueron a avisar que no estaba el cuerpo, dijeron: no, pues digan que se lo robaron. Digan que sus discípulos fueron, movieron la piedra y se robaron el cuerpo, y andan diciendo que resucitó, pero eso fue lo que se creyó en Jerusalén en ese tiempo. Solamente los verdaderos discípulos de Jesús tenían conciencia de que Él había resucitado. Y esa conciencia era lo que les daba el valor, la fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, para seguir anunciando el Evangelio, y el Espíritu Santo hacía lo demás, de atraer las almas, de convencerlas, de hacerles entender la verdad
y obedecer al Evangelio. Saulo, por lo tanto, viendo cómo crecía el número de los cristianos, dijo, no, esto se está multiplicando de una manera muy peligrosa y va en contra de la ley de Moisés, va en contra de nuestras costumbres. Saulo veía el peligro de que los cristianos, al aumentar en número, y que todos eran judíos, todos eran israelitas, hasta ese momento ningún gentil se había convertido. Dijo, pues ¿qué va a pasar con nuestra nación? Al rato todos van a ser cristianos. ¿Y qué va a pasar con la ley de Moisés? ¿Qué va a pasar con nuestras tradiciones que recibimos de Jehová a través de Moisés? Y es por eso que Saulo estaba empeñado en Así es que, para hacer las cosas bien derechas, va y pide cartas, pide permisos, autorización para perseguir cristianos, como si fueran delincuentes, para perseguirlos, para llevarlos presos, para entregarlos a las autoridades. Y fue así, como persiguiendo Saulo a los cristianos, iba todo enojado. Dice que iba rumiando odio contra los cristianos rumbo a Damasco, cuando en el camino a Damasco se le apareció el Señor en un resplandor de luz tremendo y con voz de trueno le habló y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue tan impactante el estruendo de la voz, la luz que lo inundó, que dice que cayó al piso. Y todos los que le acompañaban oyeron la voz, pero no vieron nada, solamente oyeron la voz. Y al instante, Saulo, Señor, ¿quién eres? Pues soy Jesús, al que tú persigues. ¿Y qué hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? Mira, fue un instante en el que Jesús logró impactar la vida de Saulo. Fue en ese instante cuando Saulo creyó en Jesús. Señor, ¿y qué hago? Mira, ve a tal casa y ahí espérate. Quedó ciego, 3 días en esa casa, sin comer nada, sin beber nada, orando. Y el Señor en visión le mostró a Saulo que un varón cristiano llamado Ananías llegaba, le imponía las manos para que volviera a tener la vista. Y ahí estaba Saulo esperando. Entonces el Señor habla con Ananías, allá en Damasco, un discípulo fiel. Le dice, oye, Ananías, levántate, ve a tal casa. Ahí está un hombre llamado Saulo, es de Tarso. Él está orando y esperando, porque ya le avisé que tú vas a ir a imponerle las manos para que recobre la vista. Ay, Señor, pero ese hombre es un perverso. Ese hombre está asolando a la iglesia, persigue a los cristianos, ha hecho mucho daño a tus santos. ¿Quieres que vaya con él para que me descuartice? No, ándale, ve, no te va a hacer nada. Yo lo he escogido, dice el Señor a Ananías. Yo lo he escogido, es un instrumento que yo he elegido para que lleve mi nombre delante de reyes, delante de muchos gentiles y aún delante de mi nación Israel. No le puso límites. Yo lo he escogido, instrumento elegido me es para establecer mi reino aquí en la tierra. Y aparte, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Cuánto le es necesario sufrir por causa de mi nombre. Instrumento escogido que tenía que aprender a sufrir para servirle al Señor. ¿Quién quiere servirle al Señor? ¿Quién quiere ser enseñado a sufrir por causa del Señor? Yo le enseñaré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre para poderle servir, le dijo el Señor. ¿Por qué Dios escogió a Saulo? ¿Por qué escogió a Saulo? Con tan mala fama, tan mala reputación, es un perverso. Arrastra a la gente encadenada, a
los cristianos. Se goza viendo cómo los matan. Mira cuando apedrearon a Esteban hasta dejarlo muerto. Él dijo, mátenlo, mátenlo, yo les cuido su ropa para que no se les manche, mátenlo, mátenlo. Y Saulo consintió en su muerte. Ahí está escrito. ¿Por qué lo escogió? ¿Sabe por qué lo escogió? Porque el problema de Saulo era doctrinal. Era solamente cuestión de enseñanza. Saulo había sido enseñado en la ley de Dios que Moisés le dejó a la nación de Israel, pero que a estas alturas ya los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, pues torcían ciertas cosas, y era lo que Jesús les reclamaba. Ya no guardaban la ley al pie de la letra como debían hacerlo. Ya había ciertas desviaciones. Ese era el problema de Saulo. No es que Saulo fuera un asesino, un sicario, así por naturaleza, sanguinario, que le encantara matar gente. No, Saulo todo lo estaba haciendo en contra de los cristianos, en defensa de su religión. Óigalo bien, en defensa de su religión. Y para que Saulo se hubiera decidido a irse a Damasco a perseguir cristianos y traerlos presos, es porque dijo, voy a dedicar mi vida de tiempo completo a defender la ley de Jehová, a defender a mi nación del engaño de los cristianos, porque según ellos era un engaño. Fíjate bien, toma conciencia de esto. Todo Saulo lo estaba haciendo en defensa de su fe, de sus creencias, de su Dios, de su nación. El problema era que estaba rechazando la verdad, que venía a aclarar todas las cosas, que venía a poner un parteaguas entre lo que era la ley de Jehová, que la nación no había podido cumplir y que le estaba ocasionando a la nación graves problemas con Dios, porque no la podían cumplir. Como dice la Escritura, es que la ley no perfeccionó a nadie, porque no pudieron cumplirla, no pudieron llevarla. Y Jesús viene y Él personalmente cumplió la ley, porque la ley de Dios es perfecta. En la ley de Dios no había ningún error, ninguna falla, ninguna cosa que no pudiese llevarse a la práctica en su vida. Simplemente que los israelitas pues no la llevaron, no la vivieron. Pero si era una ley perfecta, era palabra de Dios que Dios les dio para que se cumpliera, y no la estaba cumpliendo el pueblo, pues Jesús vino a cumplirla, a demostrar con su propia vida en obediencia al cumplimiento de la ley de Dios, y la cumplió. Y al cumplirla, liberó a toda la nación de la maldición de la ley, porque la ley estaba llena de maldiciones, hermanos. La ley que Jehová le dio a Moisés para el pueblo estaba llena de maldiciones para todos aquellos que no cumplieran la ley, que no obedecieran la ley. Y Jesús vino a romper todas esas maldiciones, como dice la Escritura. En la cruz Jesús clavó el acta de los decretos que nos era contraria, porque estaba llena de maldiciones por no cumplir con la ley de Dios. Y Jesús la clavó, abolió, después de cumplir Él con la ley, dijo, pasamos a otra cosa. Pasemos a un tiempo de gracia, a un tiempo de misericordia, a un tiempo donde no que se vaya a consentir la desobediencia, el pecado, la maldad. Claro que no. Pero sí un tiempo con mucha paciencia de Dios, con mucha gracia, donde ya no será ojo por ojo ni diente por diente, y el que la hace la paga, sino que aunque se multiplique la maldad y aunque se multiplique el pecado, la gracia y la misericordia de Dios estarán por encima de todo eso, para que no venga el castigo inmediato, para que no venga la destrucción y la condenación,
sino que la paciencia de Dios y su misericordia por su gracia estén aumentándose cada día, dando nuevas oportunidades a los pecadores para que se arrepientan. Bendito el nombre del Señor. Así que, ¿por qué escogió Dios a Saulo? Porque Saulo se dispuso de tiempo completo a servirle a Dios. Saulo lo hacía por servir a Dios, por defender su fe, por defender la ley, por defender a su nación de una secta, como le llamaban a los cristianos, de las enseñanzas de una secta que ponían en peligro la observancia de la ley. No era cuestión más que de encauzarlo. Mira, mijito, es que la cosa ya no es así. Por eso es que Dios lo escogió, porque vio en Saulo toda la disposición, tiempo completo, consagración de toda su vida para Dios. Porque vio en Saulo amor a Dios y amor a su palabra, a como él la conocía y a como él la entendía. Porque vio en Saulo amor por su pueblo, por su nación, y disposición a luchar por su nación. Dios ve toda esa capacidad en Saulo. Dijo, pues nomás hay que encaminarlo bien, nomás hay que enseñarle bien. Por eso Dios lo escogió, porque Saulo estaba trabajando en contra de Jesús. Saulo estaba haciendo eso que Jesús anunció. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces Saulo estaba pero súper en contra de Jesús, pero con todo su corazón, con toda su alma, con toda su disposición, y creyendo que con eso le servía a Dios. Por eso Jesús le dijo, mira, nomás te voy a enseñar la verdad, te voy a mostrar. Esos 3 días que Saulo estuvo en la oscuridad de sus ojos porque no veía, en verdad se llenó de luz. Se llenó de la luz de Jesús, se llenó de la luz de la verdad. En esos 3 días Jesús estuvo con él enseñándole. Nada nos indica en la escritura, en la historia de la iglesia, que Saulo haya conocido a Jesús en la carne. Nada nos dice que lo haya conocido. No lo conoció en la carne. No. Conoció las consecuencias de la vida de Jesús y de sus enseñanzas, que era lo que a él le repateaba porque iban en contra de la ley de Moisés. Pero no conoció a Jesús. Sus enseñanzas, pues ni les hacía caso, antes las combatía. Así que en esos 3 días que estuvo en tinieblas de sus ojos, la luz de Cristo lo iluminó, lo llenó de su conocimiento, le inyectó el evangelio. Como dice Saulo, hablando a los corintios, es que yo del Señor recibí toda esta revelación. A mí no me enseñó Pedro, ni me enseñó ningún otro de los apóstoles del Señor. Directamente Jesús me enseñó. De él recibí el conocimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque instrumento escogido de Dios fue Saulo de Tarso para predicar su palabra, para sembrarla por muchos países, para ser el escogido y que llevara la salvación de Jesús, pero con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Dios quisiera también usarnos a nosotros así, pero verá Dios en nosotros esa disposición de tiempo completo. Verá Dios en nosotros ese amor por Él, por su verdad, por su palabra, por su enseñanza. Verá Dios en nosotros ese amor para defender la fe de nuestro Señor Jesucristo, que pueda decir, este instrumento me sirve, este instrumento le echa ganas, este instrumento sí va a ser fiel. Ya solamente tendré que darle el conocimiento, el valor, la fuerza para soportar los sufrimientos que le vendrán por servirme.
porque, como dice un dicho por ahí, que todo aquel que se mete al Redentor saldrá crucificado. O sea, pasará sufrimientos. Y la obra que hizo Saulo, a quien el Señor le cambió el nombre por Pablo, pues fue grandiosa, hermano, fue maravillosa. Trabajó como ningún otro de los apóstoles del Señor, como ninguno. Y anduvo por muchos países, así como el Señor lo había dispuesto. ¿Será que nosotros podríamos también demostrarle al Señor que estamos dispuestos para Él? ¿Dispuestos porque le amamos? ¿Porque defendemos la fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Porque defendemos el Evangelio? ¿Lo creemos? ¿Porque amamos a nuestra familia, a nuestra gente, a nuestra nación? ¿Será que el Señor pudiera ver esa capacidad de nosotros y esa disposición y ese amor para servirle como lo hizo Saulo? Porque si el Señor ve en nosotros esa capacidad y esa disposición, créeme, el Señor nos va a usar. El Señor te va a usar. Pero si el Señor no te ve dispuesto, si el Señor no ve tu corazón limpio y sincero, si el Señor no ve tu mente en paz, si el Señor no ve tu vida con espacios que Él pueda usar, pues ¿cómo Él a fuerzas no lo va a hacer? A Saulo le enseñó a servirle y a sufrir. Le dio su ayudadita cuando se le presentó en el camino de Damasco, en ese resplandor de luz y en esa voz como trueno que lo tumbó al piso. De esa manera lo ayudó, se le presentó, lo impactó. Hermano, tú puedes pedirle a Dios que Dios impacte tu vida como impactó la de Saulo. Tú puedes decirle: Señor, yo sé que no le llego a Saulo ni a los talones, en disposición, en conocimiento, en amor por ti, por tu obra, por tu pueblo, por la gente. Yo sé que no, pero úsame, Señor. Hazme instrumento, Señor. Y si por servirte voy a sufrir como sufrió Saulo, nada más enséñame a sufrir. Dame fuerzas, dame valor, dame capacidad y úsame, Señor. Todavía hay mucho trabajo por hacer aquí en la tierra, hermanos. Todavía hay mucho trabajo y afortunadamente y de manera especial en nuestro país en general gozamos de libertad para proclamar el Evangelio. Hay mucha necesidad de proclamar el Evangelio. Dios necesita instrumentos aquí en la tierra para llevar el Evangelio. Gente dispuesta que ame al pecador, que ame al perdido. Nuestras propias familias necesitan del Evangelio de Jesús. Dios necesita dentro de nuestros propios hogares un Saulo que ame a ese hogar, que ame esa familia, que quiera luchar por la salvación de esa familia. Solamente pidámosle a Dios que nos haga ese instrumento, que nos use, pero acuérdate que no es solamente que nos use, sino que nos enseñe a padecer por Él. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, por ese ejemplo que tú nos das a través de Saulo de Tarso, a quien tú pusiste por nombre Pablo, para que te sirviera. Gracias, Padre Dios. Y en esta hora te pedimos, Señor, que nos des la gracia para servirte como lo hizo Pablo. Que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, la disposición para dedicarnos a llevar el Evangelio de Jesús, la salvación de las almas a través de tu palabra. Dios, no permitas que estemos trabajando en contra de tu obra. No permitas, Señor, que nuestra vida, que nuestro carácter, que nuestras acciones sean contrarias a la propagación del Evangelio. Dios, por favor, si es necesario hacer en nosotros una transformación, transfórmanos, Señor. Transfórmanos para que en lugar de estar
desparramando, en lugar de estar en contra de ti, estemos a favor de ti, Señor, sirviéndole a las almas que necesitan conocer el Evangelio. Hazlo a través de nosotros, Dios. Haznos instrumento en tu mano. Escógenos para servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos.